divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este viernes de Secretos Forenses aquí en Así Somos. Hemos llegado al final de esta primera semana del 2021. Oiga, para como un año. Muy larga, sí, pero ya Se me estamos hizo largo el 2021. Pero queremos cerrar esta semana, esta primera semana del año con buena energía, junto a nuestro maestro Salfate, bienvenido, Carlos Gutiérrez, también Michael Roldán, nuestro querido Lama, para analizar en este capítulo de Secretos Forenses la muerte de Jim Morrison, el vocalista de la legendaria banda The Doors, ¿cierto? Que además de ser conocido por su música, también fue un reconocido escritor, y yo creo que eso es lo que queda también dentro de la memoria de todos los seguidores de este artista. Bueno, musicalmente, tanto él como su banda siempre van a ser recordados porque fueron bastante innovadores dentro del género del rock. No solamente hacían rock, sino que también se atrevieron ahí a hacer algunas fusiones con otros géneros musicales, lo cual quedó también marcado en esa parte de la historia. Además. Mucha performance. Bueno, ya vamos a ir viendo también estos videos a través de este programa, pero queremos conocer cómo fue la vida de Jim Morrison y por supuesto qué lo lleva a su muerte. Además, este 4 de enero se cumplen 54 años del álbum homónimo que debutó en ese entonces, llamado The Doors, por supuesto, y además este 2021 se cumplen ya 50 años del fallecimiento de Jim Morrison, que por lo demás pertenece a este famoso club de los 27. Lamentablemente solamente alcanzó a vivir 27 años, los cuales estuvieron marcados por muchas polémicas, por alcohol y también drogas. Así que, Carlos Gutiérrez, pasemos de inmediato a revisar la ficha de su nacimiento para conocer un poco también el contexto de su vida y que lo lleva finalmente a su muerte. Vamos a la primera ficha. Jim Morrison, su nombre de nacimiento fue James Douglas Morrison. Él nació el día 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, Florida, en el estado de Florida, en Estados Unidos. Él medía 1,80 m de estatura. Vamos a la otra gráfica, a la gráfica número 2, que es la gráfica de la muerte de Jim Morrison, la ficha del caso. Jim Morrison fallece el día 3 de julio de 1971 en la tina del baño de su departamento en la ciudad de París, en Francia, y la ciudad de muerte es Francia también. ¿Causa indeterminada? Indeterminada, pero hoy día vamos a saber de qué falleció Jim Morrison, y vamos a ir viendo también, porque fue un poco tal como fue su vida, también el proceso de su muerte y la investigación de toda esta muerte también fue gris, y lo hemos tratado. Murió como vivió. Así es, y Es todo el una entorno de su muerte fue igual, así que hoy día vamos a tratar de dilucidar cómo falleció Jim Morrison y qué fue lo que gatilló que dejara este mundo. Cuando dices fue gris, ¿te refieres a que fue confusa la investigación? La investigación fue muy confusa, de hecho hay una ¿Existe investigación? Hubo una investigación un poco negligente, recordemos igual que era el año 1971, no es lo mismo que conocemos ahora, pero hubo una nueva investigación que se hizo en el año 2009. No olvidar que estamos hablando de una persona que es non grata para el sistema. O sea, para él es no es una piedra en el zapato, es un clavo así de... ¿Qué es la roca? Claro, es una roca en el zapato, y vamos a ver también durante el programa el por qué estaba en Francia y no en Estados Unidos, donde era éxito. Uy, sí, hay tantas dudas todavía que giran en torno a su muerte, pero ¿quién fue finalmente Jim Morrison? Este hombre que algunos se resumen como un chico introvertido que se refugió en la poesía. Pasemos a revisar sus primeros años de vida. Él nació efectivamente en Estados Unidos, hijo de Clara Morrison, ella era ama de casa, y George Stephen Morrison, un militar almirante del primer navío nuclear de Estados Unidos. Y este es un dato no menor. Jim fue hermano mayor, él tenía
tenía a sus hermanos Annie y Andrew, con los que siempre tuvo muy buena relación. O sea, podríamos decir que su infancia junto a su núcleo familiar más cercano siempre fue muy buena, a pesar de que él siempre tuvo muchos cambios durante su infancia debido a la profesión de su padre. Se tenía que estar cambiando de hogar de un lado a otro. Por lo tanto, cuando tenía 14 años ya había vivido en 7 casas, lo cual es algo muy poco común para cualquier niño. Poco recomendable también, digámoslo. Sí, porque no ponéis raíces, po. No Claro, estableces raíces ni vínculos en ningún lugar. Y tus vínculos son cortos, lo que va generando un trauma. De hecho, perdón... Y un papá en el mar. Allá hasta llega a ser simbólico, como le gustaba a Jim Morrison. Claro, y además donde no hay tierra ahí. ¿Te das cuenta de eso que tienen como los dibujos que te mostraban la serie ochentera, los dibujos animados? Te decían así como esa persona que se va cambiando constantemente, nunca logra terminar de hacer su personalidad porque nunca se logró establecer. Es porque no tiene círculo de pertenencia. Exacto. Exactamente. Eso es una realidad que tienen todos los uniformados a nivel en todo el mundo. Todo el mundo, los uniformados sufren estos traslados dentro del país o en el extranjero, dependiendo de las misiones que vayan cumpliendo. Y en este caso sabemos que el padre de Jim Morrison era un almirante de la Armada Americana y él estaba encargado del primer submarino nuclear posguerra en Estados Unidos. Entonces era una persona muy reconocida también. O sea, el hombre más importante de las glorias navales norteamericanas. O sea, Exactamente. Y esa itinerancia también fue la que le pasó un poco la cuenta a Jim Morrison de no generar este núcleo más cercano de amigos, por ejemplo. Y por eso espíritu también... errático, ¿cómo se dice? O errático, Sí, puede ser. y por eso Claro. también fue tan cercano a sus hermanos, porque en el fondo era su círculo más cercano y era lo que tenía en ese momento. De hecho, el padre reconoce que por el trabajo fue muy poco lo que compartió con Jim cuando era muy pequeño y él hace un poco también su mea culpa. De hecho, sus hermanas lo recuerdan con mucho cariño y pasamos a revisar las siguientes declaraciones precisamente de ellos y de su padre. I think my brothers and I were pretty close because we moved a lot. So whenever we moved, we were just the ones we knew. The life that I lived as a naval officer required you to have a period ashore and a period at sea, which meant that probably half the time I was gone. I tried to make him feel like he was the head of the household, and he tried to take care of his mother while I was gone. He went on all the ships that I served in. It was clear that while he had some admiration for the Navy and the fact that I was in it, but he didn't have any interest in it himself to be a sailor or to be an officer. And he went his own way, and he was true to his own ambition, to his own aspirations. And that was his goal in life, and he made it. Well, basically, he was a good man. He's a good, solid citizen. He had moral and ethical standards that were very high, and I think he was just somebody you would like to know. ¡Wow! Qué fuerte es. Sí, efectivamente. Una persona que gustaría conocer. Sí, Porque fuertes no lo conoció. Sí, pues. Y él también hace ese reconocimiento, hace ese mea culpa con respecto a cómo fue esa relación con su hijo en ese entonces. Hay que reconocer que Jim Morrison, además de ser un artista brillante, él era una persona muy brillante, era un hombre muy, muy inteligente, era un hombre que se supo de cierta forma adaptar a esas adversidades, ¿cierto? Fue un hombre que fue muy reconocido en cada una de las áreas en donde se desarrolló. De hecho, tuvo suerte él porque, fíjate que después, cuando indaguemos respecto a su estudio, a él se le hace un test de psicología que era muy propio en esos tiempos, porque se hacían estudios porque la costa oeste competía con los intelectuales de la costa oeste. O sea, como que California competía con Nueva York, el arte y todo. Y él salió con algo que todos más o menos sospechaban, con un CI extraordinariamente alto. Él está muy por encima del promedio, para que se entienda. Él está categorizado no en el área de los genios, que tiene una especialidad para las matemáticas, para las artes, para eso, pero era de una inteligencia que estaba disparada, era tremendamente sensible, y como decía su padre, no es el típico rockero como no me miren, no me toquen, todo, era... Estrella. Para nada, claro, exacto, era tremendamente empático, le gustaba el ser humano, entonces era disponible a todos, digamos. Es súper interesante las declaraciones además que da el papá, primero impactado con la piel del papá. Oye, se ve joven, Sí, porque se ve como de 15 años. Que pase el dato. Pero él justamente dice, cuña que McLaren es del 2005, igual se ve tremendamente joven. Súper bien. Pero me pasa algo, él dice,
era una persona que moral y éticamente era intachable. Y claro, uno de repente puede revisar la historia de Jim hoy día, en el año 2021, y decir, bueno, el excesivo consumo de drogas, de ciertas sustancias ilícitas, a lo mejor no lo hace tan intachable. Pero en esa época, justamente que se estaban descubriendo ese tipo de sustancias, muchas personas las utilizaban un poco para explorar este otro lado. Sí, este lado incluso oculto. en terapia. No se sabía mucho si eran buenas, no se sabía mucho lo que iba a significar. Entonces, existían círculos de personas, como dice Salfate, tremendamente inteligentes, que utilizaban justamente sustancias ilícitas para explorar, para conocer y para ir un poco más allá de la inteligencia. Entonces, promovido por con los profesores ojos de esa Harvard, por época, ejemplo. efectivamente, no hay mucho que recriminarle. Exacto. Él mismo estaba experimentando consigo mismo. Y tú mencionabas algo súper importante, Salfate, decías que era un hombre sensible, que se conectaba mucho con la humanidad, Sí. y por eso él desde muy pequeño que empieza a interesarse por la poesía, por la literatura, y nunca fue un niño muy normal. O sea, cuando adolescente también lo vimos en algunos episodios ahí de conflicto, fue arrestado por estar borracho y bueno, cosas que pasan. Está en la contra. ¿A quién no la pasa? Exactamente. ¿Cierto, Y Mike? ¿A quién no la si tú pasaba, no dices Mike, no? Mike, te vamos a creer. ¿A quién no la pasaba? ¿Quién no se yendo- empelotó en una fiesta? ¿Quién no? ¿Por qué no le pasó? Ah, no. Parte del crecimiento, parte de la adolescencia, de repente es esas etapas medias de experimentación, ¿cierto? Sí. Bueno, después él entra a la universidad, Estatal de Florida, y después se va hacia la costa oeste, precisamente lo que tú mencionabas, Exacto, Salfate. De la buscando costa este se va hasta la costa oeste a estudiar cine a UCLA, o la UCLA, como la conocemos acá, Que es menor, en como lo. Los Ángeles, claramente. Un hombre brillante, un hombre que entró a estudiar cine, y ahí se codea con personajes bastante importantes, con ese típico personaje que entra a estudiar y tú ya sabes que va a ser un futuro director de cine, un futuro, no sé, personaje, un físico importante, un No científico solo por la importante. época de Vietnam, la película Apocalipsis, ahora que tú tienes algunos datos ahí, le incluye Francis Ford Coppola. Estamos hablando Sí, pues bueno. de una Exacto. de las películas más importantes en la historia del séptimo arte. Sí. Y está inaugurada esa película con uno de los temas de The Doors de Jim Morrison, porque lo conoce en la Universidad de California Exactamente. a Francis Ford Coppola, que debe ser uno de los hombres más influyentes y Sin que, duda. mal El que mal, padrino, incluso además. para los fanáticos, él se crió con George Lucas y hubo la división del cine norteamericano, Star Wars, que es Avengers, todo lo Sí, demás, Star Wars. y el cine del Padrino, El de Padrino. Francis Coppola, y todo el resto del otro cine norteamericano. Ahí están los dos grandes pilares del cine hollywoodense. De hecho, perdón, el inicio de Apocalipsis Now tiene algo muy representativo, que pareciera que es una pequeña oda, un pequeño homenaje al mismo Morrison, porque cuando empieza la película y ves que está todo esto que es natural, que es verde, que representa la vida y la conexión con la tierra, de repente es brutalmente bombardeado y te invita a que dicen que es el fin, this is the end. Entonces, Exacto. me parece que además es Mi representativo. único amigo, my only Exactamente. friend, the end. Y es representativo incluso al artista una escena tan icónica de Apocalipsis Now como esa. Exacto, bueno, tú lo mencionabas, pues con eso a Francis Ford Coppola en la universidad, y justamente quien después se convertiría en este famosísimo director de cine, toma el tema The End para ocuparlo como la banda sonora de esta película Apocalipsis Now, que en el fondo relata Ahí está. y es Se ambientada paran los en todo pelos. lo que ocurre No, durante es la tremendo. guerra de Vietnam. Es como que la escuchas y sí, No, cosas pasan, ¿cierto? Bueno, lamentablemente nunca terminó la carrera de cine. Po. Él empezó, estuvo entusiasmado, pero se fue finalmente por la música, siempre teniendo en su corazón la Tiene el problema poesía, de los la genios literatura. Monty, que se aburre ligerito con las Exacto. estructuras académicas, que es como, soy bueno para esto, enséñeme, y ya es como que se le empieza a poner fome. Sí, pues. ¿Cachai? Tiene problemas de Ya lo aprendí, atención. Porque lo aprendí muy Sí. rápido, además. Exacto, entonces Pierden anda más como el rápido, anda más interés, ritmo, eso, no, eso. tiene ese problema. Sí, y por lo mismo él se sale de ese circuito y se traslada a Venice Beach, ahí mismo en California, ¿cierto? En la costa, y se va a vivir en la azotea de un edificio. Y ahí es donde Y ahí el hippie empieza, bravo ya, po. y aparte en la década de los 70, donde estaba todo este movimiento hippie, por supuesto, y él empieza a experimentar con drogas psicodélicas, Sí. empieza a experimentar con marihuana también, con LSD, entonces por ahí Donde llegó también el se va primer metiendo en cocaína. esta cultura En hippie. la película de Johnny Depp, Blow, Sí. claro, ¿cómo se llama? Pablo Escobar. Pablo Escobar. Con el primero que hace negocio en Estados Unidos, se van a instalar a Venice Beach. Porque Ajá. ahí es Ahí donde estaba empezó. la negociada, digamos. Claro. Está el dinero. Sí. Es que ahí además Sí. empieza el movimiento y empieza a ser la cuna donde tú querías conseguir algo. No Ibas había a la playa, por persecución. ejemplo, y podías comprar pitos. De todo. ¿Cachai? Ah, Así mira. se va el movimiento en ese momento. Exacto. Y finalmente es en esta época en donde él conoce a Ray Manzarek,
Lo dije bien, ¿cierto? Muy bien. Y junto a él entonces, quien después se convierte en el tecladista de The Doors, nace esta banda que recordamos hasta el día de hoy, Michael Roldán. Oye, así es, Monty, súper importante toda la información que tú nos entregas, porque justamente, si bien no termina sus estudios, su perfeccionamiento en esta universidad, es donde conoce a su grupo de amigos, es donde conoce a su grupo, a su banda justamente, y de ahí integran, forman en 1965 esta banda mítica que duró tan poquito, pero que hasta el día de hoy nos ha marcado absolutamente a todos. Estamos hablando de la banda The Doors, por supuesto, en 1965, donde Jim es el vocalista indiscutido, es la persona que también tiene la composición, compone las canciones con sus amigos de la Universidad de UCLA. Ellos empezaron de alguna forma a cantar en distintos bares, empezaron a tocar, empezaron a llamar la atención, se presentaban en un lado, se presentaban en otro, hasta que logran una especie de contrato con un bar mucho más importante, y ahí empiezan a hacer el número fijo, el número estable, empiezan a cantar. ¿Qué es lo que pasa? Jim en muchas ocasiones se subía al escenario, cantaba totalmente alcoholizado y también drogado. Situación que uno podría decir, Carlos, de alguna forma, y no sé si lo comparte, uno podría decir, oye, lo podrían haber sacado de inmediato, pero era tanto su genialidad que al final le perdonaban absolutamente todo. Claro, es que ahí Maradona, claro, como Maradona, una cosa así de la es lo mismo. Lo que pasa es que ahí empiezan a dar, ahí por ejemplo estamos viendo imágenes de un concierto y fíjense toda la policía que hay sobre el escenario para que el tipo pueda cantar tranquilo. Entonces, en este bar donde empieza a generar este concierto, empieza a generar esta personalidad también, que es conocida. Él lamentablemente empieza desde la adolescencia con este alcoholismo, que lo permitía dentro de su genialidad a poder entender y ver cosas que nosotros no podíamos visualizar. Y el dueño del bar se da cuenta de esto y empieza a traer mucha gente y muchos clientes. Y es por eso que él lo deja, y ahí se empieza a hacer conocida la banda por esta característica de Morrison. Y hay otras características más, que por ejemplo la letra de una canción que duraba un par de minutos, él la extendía 20, 25 minutos hablando de poesía y le cambiaba la letra, y el resto de la banda y la gente seguía tocando. también, Lo que pasa es que eso es súper importante, porque en el fondo nosotros tenemos que ver que hay muchas letras que atraviesan corrientes filosóficas también. Sí, señor. Entonces entrega un contenido, eso sumado a una banda que estaba siendo totalmente distinta a lo que eran las otras bandas, donde había inhibición, donde había locura, donde había un grado, Lama, de agresividad, pero de agresividad, no sé si estará bien enfocado, pero agresividad con contenido. Claro, lo que pasa es que esa era la invitación. De hecho, pues se llamaba The Doors, las puertas. Era como, nosotros te invitamos a que cruces esta puerta, y cuando cruces esta puerta nos escuches, no vas a volver a ser la misma persona. Ojo, hay un dato en particular ahí, que agarro lo que ustedes dos han dicho, que es muy importante. Ellos no sabían cómo ponerle a la banda, y en aquella época, como tú dijiste, había mucha exploración sobre los enteógenos que se utilizaron a partir de los experimentos de Schuling, a partir de lo que incluso el propio Claudio Naranjo, chileno, uno de los grandes referentes intelectuales nacionales, fue a experimentar, obviamente, estas universidades con estos enteógenos, estos psicodélicos. Que psicodélico, claro, suena como una palabra mala, pero su denominación se refiere a contactarse con el alma, así como otras dimensiones de tu capacidad mental, y que en su momento eran usados terapéuticamente. Hubo un libro muy importante en aquella época, que es de Aldous Huxley, que se llama Las puertas de la percepción. Y ellos le ponen el grupo de Doors porque en ese libro lo que hace este biólogo muy reconocido es tomar una gran cantidad de mescalina y salir a caminar por la calle, y claro, todo se le deforma y empieza a entender la naturaleza humana. Le daba risa la forma de los automóviles, que los encontraba arrogantes, sensuales, con muchas curvas y brillo, que era como que como las cosas del ser humano las reflejaban en las cosas que estaban hechas a sus carencias, a sus medidas. Trataba de hacer tronos y describe un montón de cosas, y es por eso le ponen la puerta de la percepción. Y lo último, ¿por qué en el tiempo se alargaba? Porque él decía, lo más extraordinario de estar bajo los efectos de esto es que el tiempo funciona de manera distinta. Domino el tiempo, un segundo se transforma en 2 horas, entonces él vivía, digamos, como en otra dimensión. Entonces a eso exploraba. Las puertas de la percepción se llama el libro. No, y eso sumar, perdón, que él no era músico. Él era un poeta. Sí. O sea, la vida lo fue llevando a Jim Morrison a que terminara siendo el vocalista de The Doors. Pero él originalmente era un poeta desde muy chico, escribía mucha poesía, y después él quería ser director de cine para plasmar esta poesía en películas. Y la vida lo lleva a este ámbito musical, entonces por eso él
las letras las escribe él, pero después obviamente en el escenario, bajo estas condiciones, también genera más poesía y las va quedan, cambiando. Exactamente. Ya lo decía Salfate, que de alguna forma con estos alucinógenos sentía que dominaba el tiempo, dominaba, ¿cierto?, el reloj, dominaba sin lugar a dudas el escenario. Y eso es lo que logra que un productor muy reconocido y dueño también de la empresa discográfica Elektra Records, en el año 1967 les propusiera hacer un disco. Y dice, ¿saben qué, cabros? Ustedes son magia pura, son lo mejor. Necesito que hagamos un disco que ya nos decía Monty, ¿cierto?, anteriormente, lleva el nombre de la banda de Doors. Un disco que fue un exitazo rotundo. En el verano de 1967, justamente en Estados Unidos, la rompieron, generaban absolutamente todo el fervor, todos los rankings de todas las revistas eran justamente de este grupo musical. ¿Qué es lo que pasaba? También la locura, esta inhibición sobre el escenario de Jim iba creciendo absolutamente más. Y acá hay un dato muy importante, Carlos, que quiero ver si tú me lo puedes desarrollar, porque ellos fueron prohibidos en gran parte de Norteamérica. Estamos viendo algunas de sus participaciones. Es más, el alcoholismo estaba totalmente desatado en este momento de Jim, tanto que lo llevó a la corte por el delito de indecencia. Explícame, por favor, cuál es el delito de indecencia en esa época. ¿Cómo lo aplicamos acá en Chile? En un momento, oye, indecencia y herejía, en un momento en que el alcoholismo y también la sustancia un poquito más ilícita estaban ya eran parte de la vida de Jim. Oye, pero herejía, wow. Sí, extraña ahora, obviamente, en el año 2021, para nosotros. ¿Qué es ser indecente ahí? Esa ¿Qué hizo? De esos delitos. Pero empieza esta banda en el año 1967, que ya es famosa, pero dura muy poco la banda por este tema de la herejía y la indecencia. ¿Qué es lo que pasaba? Jim Morrison, debido a que se encontraba siempre drogado o alcoholizado en el escenario, él veía todo esto y se empezaba a desnudar y se empezaba a sacar la ropa. Sí. Y la gente... ¿Sí? Todo. O se bajaban los pantalones y quedaba con los genitales al aire. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como la gente los seguía incondicionalmente, la gente en el público comenzaba a hacer lo mismo. Entonces, él incitaba a que la gente se desnudara. Y de hecho, miembros de la banda, el amigo tecladista... No hablemos de miembros en esta parte, Carlitos. Mejor. Los otros integrantes de la banda, ellos le avisaban, oye, para, termina, súbete los pantalones, no hagas eso. Porque ellos querían hacer carrera, po. Porque en el fondo, y le gritaban, no lo hagas, y lo vemos en las imágenes, lo hemos visto durante los videos que estamos mostrando ahora, que el tipo estaba totalmente borracho en el piso, ahí vemos la cara que él tenía, estaba totalmente ido. Y eso es el problema, que lo denunciaron muchas veces la policía. Ahí estamos viendo. Mira, yo no la ropa. Lo quiero defender, ¿eh? Entonces, ese delito, para terminar el tema, el delito en esa época indecencia fue pelotarse. Existía porque generaba era indecente andar sin ropa en la calle. Y un llamado a su público, además. Exacto. Y eso lo persiguió un tribunal y fue condenado por eso. Y eso... vamos a ir pero por más que haya estado con la conciencia alterada, algo vio. Porque hay una frase de él que lo dice todo. Aquí entramos en conspiración. A ver. Soy el rey de los lagartos. Sí. ¿Algún tipo de lagarto habrá visto entre el público o alguna percepción habrá podido tener? Lagarto igual reptil. Lagarticones que veía Cristian Pérez. A mí me parece que es un punto que no es menor. Porque incluso si lo ves reflejado en el cine, podrías llevarlo a Pánico y Locura en Las Vegas, pasar el libro de Hunter Thompson. Hunter Thompson también, cuando estaba con los drogados, también veía en los casinos, veía reptiles. Entonces, ojo, hay algo conspirativo ahí y algo de abertura de mente. Sí, eso es parte porque ciertos enteógenos tienen una representación simbólica que el cerebro la traduce con ciertos animales. Entonces, eso es normal. Ahora, ojo, esto se repetía cada rato porque la policía, cuando había un concierto, iban y lo esperaban a sabiendas de que en cualquier momento vamos a tener que arrestarlo porque se van a pelotar y todo lo demás. De hecho, en la Casa Constitución, en el barrio Bellavista, en tiempos de Pinochet, cuando estaban prohibidas estas películas, uno pagaba y iba a ver conciertos como de gusto y cosas así. Y yo iba y había uno de The Doors que era genial porque pagáis como lucas en ese tiempo, que era harta plata. Y el video duró como 20 minutos porque él subía al escenario y decía, hola, bienvenidos todos, vamos a partir con este tema. Un saludo a la policía que está acá al lado esperando a que haga algo indecente. No los voy a hacer esperar. Bueno, cantó una canción, tú pagáis por ver eso. Ya, pero mira, hasta ahora esto que a nosotros nos parece una genialidad y que sin lugar a dudas... Es que escucharlo en esta época da risa. Te da risa y te muestra un poco cómo era la psicología también de Jim. Bien lo decía Carlos, sus compañeros de banda estaban bien
cabreados en buen chileno. ¿Por Sí, qué? querían hacer carrera. Es que además, ¿qué significaba esto? Y En iba Estados bien. Unidos los empezaron a cancelar, les empezaron a cancelar los conciertos. Decían, Sí, po. ¿para qué? Nos va a traer problemas. De las tiendas discográficas empezaron a sacar sus discos, los empezaron a censurar en muchas ocasiones. ¿Qué significó eso? Que la venta de discos, que era lo que importaba en esa época, no como ahora en pleno 2021, empezó a bajar considerablemente. La plata Tanto estaba ahí. así, o sea, la plata estaba ahí y la venta empezó a bajar porque las discográficas, las tiendas, sacaron los discos de las vitrinas, nos dejaron de mostrar, nos dejaron de exhibir, les dejaron de dar publicidad justamente por estas actitudes indecentes que hoy día nos parecen una tontera, pero que en esa época, bien lo decía Carlos, era justamente una parte de la norma. Sí. Tanto así que el grupo graba una nueva canción, un nuevo disco, sin la voz de Jim. Todo esto mezclado con el alcoholismo de él, mezclado con las drogas, y terminan sacándolo de la banda. Y tú sabes la historia de por qué lo sacan, donde además la televisión está involucrada, Carlos, donde ya su grupo dice, ¿sabéis qué? Acá no te aguantamos más tus locuras que en algún momento nos sirvieron, pero que hoy día nos están perjudicando. Sí, lo que pasa es que, para contextualizar, existían en ese momento los Beatles y Rolling Stones, que eran las bandas más grandes del mundo en el rock. Y de repente aparece The Doors y empieza a tener mucho mejor y les va mucho mejor que a estas dos grandes bandas íconos. Y es la única banda también americana que destrona a los Beatles y destrona a Rolling Stones. Entonces, esa era la magnitud que tenía Jim Morrison y la magnitud que tenía The Doors en esa época. Era enorme, pero debido a esto eran invitados a la televisión, fueron invitados, tenían muchos programas de televisión, que era la forma de promocionar los discos en esa época. Fueron al primer programa de televisión y le dicen a Morrison, no digas esto porque hay una palabra en una canción, en una letra, dice, ustedes como mujeres deben estar drogadas, algo así. Ya. Y entonces le dicen, cambiar la letra. cambia eso porque es televisión nacional, no puedes decir esto. Y el tipo va, se acerca a la cámara y empieza a cantar, se lo olvida según él y canta lo mismo frente a la cámara de televisión y obviamente fue un desacato a la televisión. No, porque se escuchó por la tele. Porque... Era televisión. A nivel nacional fue una censura enorme, Claro, un gran problema con eso y eso significó que cancelaran todos los otros programas de televisión porque nadie se iba a arriesgar a tener a esta persona loca frente a las cámaras. Ahí lo terminan eliminando, sacando este grupo y él se va a París. Mal. Carlos Gutiérrez, ¿por qué se va a París? Quiero saber cuál es la figura y la importancia de su gran amor. Estamos hablando de Pamela Courson. ¿Cuáles son las teorías de la muerte? ¿Qué pasó el último día? ¿Es verdad que jamás se realizó autopsia? Todo esto y mucho más. ¿Por Lo qué? aclaramos acá en Secretos Forenses. Ya volvemos después de una pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos, en esta jornada de día viernes, ya madrugada de día sábado, amigos, en Secretos Forenses, contando toda la verdad de qué es lo que pasa con la muerte de grandes figuras del espectáculo a nivel internacional. Hoy día, Carlos, estamos revisando la historia de Jim Morrison justamente y nos quedamos antes del corte hablando de que a él lo sacan de la banda y decide irse con quien es el gran amor de su vida, Pamela Courson justamente. Deciden irse a vivir a París. ¿Por qué se va a París? Es súper clave ese dato. A ver, Jim Morrison ya vimos en el bloque anterior que tenía problemas con la justicia por desnudarse y por el delito de indecencia, pero era porque se desnudaba en los escenarios. De hecho, es más, hay un concierto que él realiza en Los Ángeles donde está la policía, y ya vimos en la imagen en el bloque anterior que siempre había mucha policía alrededor de él. Y él, antes del concierto, toma una mujer desde el público, le dice, oye, ¿quieres tener sexo conmigo? Y la muchacha le dice, obviamente que sí, y se la lleva atrás a un cuartito que tenían y empiezan a tener relaciones sexuales. ¿Qué es lo que pasó? El policía vio que había ruido en ese lugar, llegó un policía, se da cuenta que hay dos personas teniendo relaciones sexuales, los toma detenidos a los dos porque obviamente estaban detrás del escenario, pensaban que era cualquier persona. El policía no reconoció a Jim Morrison y lo toma detenido y se lo llevan a la policía, al cuartel policial, y cuando llegan allá se dan cuenta, oye viejo, tomaste detenido a Jim Morrison y el concierto no puede empezar. Y el policía le dice, pero ¿por qué no me dijiste? Pero nunca me preguntaste mi nombre. Y así que lo tomé, disculpe señor, lo llevaron de vuelta al recital y pudo hacer el recital. Después de ese concierto, La vidita. después de ese concierto, recibe la orden judicial y la notificación judicial que un juez de California
lo condena por esta indecencia y lo condena a 6 meses de cárcel más una multa de $500. Y él, al verse enfrentado a este proceso de cárcel, decide irse de Estados Unidos y va a París para se va escapando de la justicia para no pagar estos 6 meses de cárcel. ¿Cuál era la cantidad de dinero que ya había hecho, que ya tenía Jim Morrison en ese momento, que se podía dar ese lujo? De esa época, de 1970, ya tenía $15 millones en su bolsillo. Wow. Y sumando, obviamente, la venta de todos los discos todos los días. Pero eso es lo que ya tenía en esa época, $15 millones, que actualmente pueden ser ahora 50 o 55 mil fácil. Entonces él decide y se va a París arrancando la justicia. ¿Y por qué París? Porque muchos soldados que pelean en la guerra de Vietnam se van a vivir y se quedan viviendo en Francia para no volver a Estados Unidos, y había un gran grupo de soldados americanos. Entonces él se va a estos bares donde estos soldados estaban ahí, y era Jim Morrison. Sí, además que París en aquella época, particularmente en un periodo de 10 años, fue el receptáculo de personas del mundo artístico con ciertas condenas, cuestionados moralmente, vamos a decir, y que París comenzó a nutrirse de eso. O sea, siendo que no es el caso de tener ninguna riña con la ley, como exiliado político, el gran cineasta Raúl Ruiz fue a París, como varios otros intelectuales. Lo hizo Woody Allen, lo hizo Roman Polanski, después del asesinato de Charles Manson o su familia, y el acusado de abuso a menores. París recibía a toda esta gente y hacía la vista gorda. Perfecto. Exacto. Es como una Belle Époque, pero un poco más... Los Jaivas también. Los Jaivas también, sí. Entonces, es como que París hizo una buena movida política cultural. Recibiendo mucha cultura. Y se transformó en lo que siempre ha sido, digamos, en términos simbólicos, como la ciudad de las luces. Sí, y de hecho Jim Morrison también elige París por esto, pero también se va porque quiere ya ordenarse, entre comillas, y relanzar su carrera como director, terminar sus estudios en París, y qué mejor lugar que hacerlo ahí. Y se va justamente con quien es su gran amor, de alguna forma, hasta el último día de su vida. Estamos viendo imágenes de Jim junto a Pamela Courson, una persona que él definía como su pareja cósmica. Ojo, que cuando estamos hablando de gran amor no significa que fue miel sobre hojuelas toda la vida. Esto era una relación descrita por los cercanos y en su momento por ellos mismos, bastante tóxica, marcada por las infidelidades, marcada por el alcoholismo también de Jim, marcada por la drogadicción, al parecer de ambos. Ya lo vamos a revisar mucho más adelante. Y tú lo decías, Carlos, él quiere justamente en París relanzar su carrera, pero relanzarla desde otra área también. Él busca de alguna forma retomar este contacto con el mundo de la poesía, volver a escribir poesía, y también dice, es un buen lugar, es un buen momento para poder retomar esta inquietud de ser director de cine. Toda esa lógica que estaba en su cabeza, en su genialidad de cabeza que tenía, se vio truncada porque al final a lo único que se dedicaba en esos momentos era a consumir alcohol y comer. Cuando hablo de comer, es comer en exceso, justamente. Un atracón. Mira, un bajón, Roldán, como te pasa a ti, de repente, 4 de la mañana, digámoslo. No, pues yo ayuno intermitente, a las 4 no. Mira, ahí estamos viendo fotografías justamente de él con más peso. Uno podría decir ya, pero tampoco es tanto. Pero si lo comparamos justamente con su estereotipo físico, que es tremendamente delgado, ahí sí hay un exceso de peso. Consideremos que este muchacho en esa época tenía 25 o 26 años de edad. Sí. Eso es una persona de 26 años de edad. Obviamente se ve el sobrepeso. ¿Qué pasa con este sobrepeso si lo sumamos justamente al hábito, al pésimo hábito, escucha Lama, de fumar? Pero de fumar demasiado. Él fumaba demasiado, o sea, una cajetilla no se le hacía nada justamente en un día. Hay muchos artículos que hablan de que de alguna forma su corazón, con estas dos realidades, se empezaba como a estresar. ¿Qué es lo que le empezó a generar físicamente? El exceso de comida más el cigarro a Jim. ¿Y qué es fumar en exceso en este caso? Claro, a ver, el ser humano no está acostumbrado a que ingrese CO2, que es el cigarro, o el aire contaminado dentro de sus pulmones. Se supone que uno inspira aire que está contaminado y los pulmones hacen el proceso de limpiarlo, procesarlo, pasarlo por todo el cuerpo y después botarlo como CO2 de nuevo. Entonces, si este supuesto aire limpio ya entra contaminado por el cigarrillo, empieza a generar un problema pulmonar, y que en el caso de Jim Morrison, donde fumaba muchas cajetillas de cigarros al día, empezó a generar una neumonía. Pero como él nunca
se trató esos problemas pulmonares que él tuvo, fue generando edemas, por supuesto, y eso fue afectando. Esto absolutamente no es normal para un joven de 26 o 27 años. Colesterol en las nubes, ¿no? Colesterol en las nubes, por supuesto, pero vuelvo a insistir. A ver, y la edad le juega a favor en este punto. Hace el equilibrio. Hace el equilibrio porque es una persona muy joven aún. Entonces el cuerpo está como limpio, entre comillas, relativamente. Resiste un poco más, por supuesto. Oye, me llama la atención la similitud con el caso de Amy Winehouse, que también era muy fumadora y que efectivamente el tener 27 años parece que le jugó a favor porque, claro, o sea, eran vías de exceso, pero finalmente el cuerpo, al estar tan nuevito como dices tú, permite una mayor resistencia que al final igualmente termina pasando la cuenta, si eso es. Exacto, y lo hemos visto en otros episodios. El caso de Amy Winehouse, Diego Maradona también, con toda la cantidad de cocaína que inhalaba y aún así jugaba fútbol. Entonces el corazón, el cuerpo humano resiste. Hasta cierto punto. Es una máquina maravillosa el cuerpo humano, pero obviamente si la estresas mucho no va a aguantar. Más que resistir es como que no te vas dando cuenta. Vas desgastando innecesariamente. No es tan obvio el daño. Porque tú vas sintiendo normalidad en ese estado, pero el cuerpo jamás lo va sintiendo normal. De a poco, chiquillos, no sé si se han dado cuenta, hemos ido entrando a un periodo que podríamos denominar el deterioro completo de este artista. Autodestructivo. Partimos hablando justamente de consumo excesivo de alcohol, después le metemos el cigarro, le metemos las drogas y justamente en esta época ya su consumo de alcohol, su consumo de drogas lo tenía profundamente deteriorado. Tanto así, Carlos, que meses antes de su muerte, de ese fatídico día, él sufrió varias caídas, dos que son tremendamente importantes y hay una que te quiero detallar para ver si tú nos puedes explicar, que fue el 19 de enero del 71. Estamos hablando 5 meses antes de su muerte, justamente. 19 de enero de 1971. No sabía esto, caídas. Donde él estaba en una fiesta, ¿ya? En una fiesta, qué sé yo, y cayó sobre su espalda desde una altura de 4 pisos. ¿De un edificio 4 pisos? De 4 pisos. Del 4.º piso, él cayó de espalda en el momento de una fiesta. Yo no sé si esto es caer o me lancé en esta locura, en este tema de yo soy el artista. ¿Qué le pasó con esa caída? ¿Se aguanta la columna? Sí. La columna de él aguantó. Él le aguantó por la edad que tenía. Él estaba en una fiesta, drogado, alcoholizado, y se sube una estructura que tenía un tamaño de 4 pisos y los testigos dicen que se lanza desde ahí y cae sobre su espalda al piso. Obviamente lo llevan al médico, el médico ve que tenía solamente contusiones, pero en el tórax. Y ahí comienzan las primeras especulaciones de esta posible afección en los pulmones generados también por estos golpes. Estamos hablando de una contusión, de un golpe que se produce después de caer 4 pisos, entonces no es menor. Y hay otra caída más, justamente. Avanzamos 3 meses más y él se lanza desde la terraza. Esta vez se lanza. Habitación. Se lanza. Una vez más. En la otra también. Una vez más se lanza, pero esta vez cae arriba de un auto que estaba estacionado. Había un auto estacionado, la persona lo había dejado ahí muy tranquilito, él se lanza de la terraza de su habitación y cae sobre este vehículo. En ese momento fue llevado al Hospital Salfate, donde se comprobaron contusiones en su tórax y pulmones. A ver, por ejemplo, todos seguramente recuerdan lo de Charly García. Sí, se me vino al tiro a la mente. Ya, pero... O sea, siendo que era una locura lo que hizo, porque se tiró como de 9 pisos. Sí. Su idea era caer en la piscina, que afortunadamente eso sucedió, porque si cae en otra parte, se acabó. Pero él se tiró a un lugar que donde iba a caer era estrellarse. O sea, ya estaba muy borrado. O sea, ese nivel de bloqueo, no piensas en las consecuencias, como dice la señora. Yo tengo una pregunta. Que ojo, no es, acá estamos, la gente que nos ve ya tiene criterio formado, por supuesto, estamos todos hablando entre adultos. Cuando una persona cae con exceso de alcohol, da la sensación de que el cuerpo cae como más, ¿cómo decirlo? Como más gualeteado, como más suelto. Más flexible. Como digo yo, como pan en microondas, como que está ahí así. Se acomoda de forma natural. Eso le juega a favor, a pesar de que obviamente no hay que tirarse de ningún balcón de nada. Sí, por favor, pero eso no lo intenten en su casa. Por eso lo digo, estamos con personas adultas, ya estamos en la madrugada. ¿Eso hace que el cuerpo caiga de otra forma, reciba el golpe de otra forma? Pudo haberle jugado a favor.
de no tener resistencia, porque eso el alcohol genera esa inhibición, desinhibición, perdón, y no se genera esa resistencia a diferencia de cuando uno va a tener un golpe, sabe y se prepara para recibir el golpe. Y se aprieta. Él se lanzó solamente y de hecho las lesiones prueban eso, ni siquiera se fractura una costilla. Sí, son muchos golpes, son golpes muy severos en el tórax. De nuevo, en menos de 3 meses tiene 2 caídas donde se generan estas lesiones y estas contusiones en el tórax que obviamente van a afectar a los pulmones que ya vienen dañados por una neumonía permanente y sin tratar, que cada vez obviamente se va agravando, porque no le gustaba tomar analgésicos, pero sí tomaba otro tipo de medicamentos ilegales, pero otro tipo de analgésicos, pero no le hacían bien para su neumonía, y antibióticos tampoco consumía, perdón. Entonces sí le facilitó en este sentido, pero obviamente ya estamos hablando de una persona, vuelvo a insistir, pongámonos en contexto, una persona de 27 años con más de 50 millones de dólares, moneda de ahora, en ese momento 15 millones de dólares en tu bolsillo, para hacer lo que tú quieras. Entonces, obviamente el tipo se lanza y se tiró para seguramente experimentar en el estado que se encuentra. Una tormenta perfecta. Así es. No, es que me acordé, como nombraron a Charly García y las caídas, yo creo que más caídas son lanzazos no de bolsillo. Se lanzó. No es como me tropecé por la ventana. Pero se tiraba al agua. Claro, es que la frase de Charly García es muy buena. Charly García dice, yo no dije que me iba a tirar, yo me tiré. Yo creo que es parecido a lo que le pasaba a Jim Morrison, que tiene que ver con la personalidad. No es como, yo dije que iba a hacer algo, no, compadre, yo fui y lo hice. Sí, pero claro. Lo demostré con los hechos. Y justamente de esta personalidad que muchas personas decían, por lo bajo tenía una personalidad un poquito difícil. Estamos viendo que las personalidades de los genios, al parecer, ocultan muchas cosas. Sí. Hay un periodista muy destacado, estamos hablando de Stephen Davis, quien habla justamente de estas caídas, quien habla de esta realidad y de esta personalidad difícil de Jim. Póngale play. Creo que esas caídas, travesuras, acrobacias y esas piruetas temerarias y peligrosas eran parte de esta personalidad extraña, ampliándose para acabar con el comportamiento convencional y hacer locuras en busca de esa tan ansiada inspiración. Ahí están, justamente habla de esta personalidad y muchas personas, Carlos, dicen que estas caídas podrían explicar un poquito la disnea que sufría Jim. ¿La qué? Disnea. ¿Qué es eso? Sí, la disnea, ¿qué es una disnea? Sí, la disnea es la dificultad de respirar. La apnea es cuando uno deja de respirar, voluntaria o involuntariamente. La disnea, uno sigue respirando, pero con muchísima dificultad. Entonces, tenemos una neumonía que no está tratada con antibióticos, ya es una neumonía crónica, de que eso daña los pulmones, lo hemos visto en casos anteriores, pero básicamente voy a mostrar aquí. Eso. Sí, esto es nuevo para mí. Lo de la disnea. Y esta disnea se puede dar justamente por las caídas, porque algo se fracturó, se aprieta. Claro, también se puede dar por eso, pero la disnea, a ver, tenemos los pulmones, estos son los pulmones, y los pulmones tienen los alvéolos, y los alvéolos son los arbolitos que están dentro de los pulmones que permiten el respirar. Entonces, y que limpian el oxígeno que ingresa. Entonces, dentro de estos pulmones, en estos alvéolos, en vez de llenarse de aire, se empiezan a llenar de líquido. Porque el corazón no tiene la capacidad de bombear la sangre y los líquidos y los fluidos se van ingresando a los pulmones. Entran, y los pero no salen. Exactamente, entran pero no salen. Y los pulmones, como son flexibles, imagínense una esponja, cuando la esponja se va llenando por líquido y no por aire, va quedando menos espacio para el aire. Claro. Entonces, ese es el problema de tener una neumonía sin tratar. Claro. El espacio para que ingrese el aire es menor, me va a costar más respirar porque no tengo la capacidad pulmonar completa, y eso es lo que le pasaba a Jim Morrison con esta disnea, que él no podía, tenía mucha dificultad para respirar. ¿Carlos? Sumado a ello, las 2 caídas que generan contusiones también, y la contusión básicamente, o un hematoma, es un golpe y se acumula la sangre, y eso es lo que pasa en los pulmones también. Se acumula más sangre, el sangre es líquido y no deja permitir que entre el aire. O sea, aquí estamos hablando de una persona que tenía un daño pulmonar no tratado, agravado también por estos accidentes, y también se le suma a que él tenía una labor sobre el escenario que requería de un esfuerzo de respirar más, de agitar más su corazón, de este movimiento, de esta euforia. Por lo tanto, estábamos hablando quizás de una bomba de tiempo para Jim Morrison, porque si no se trataba teniendo todos estos favores en contexto, o sea, todos estos factores en contexto, era finalmente una muerte asegurada. Exacto, y si a eso le sumamos el sobrepeso, porque acá tenemos una placa que va dentro que se llama diafragma, que separa las 2 cavidades, la cavidad abdominal con la torácica.
Pero cuando uno engorda o tiene sobrepeso, todos estos son los intestinos crecen de tamaño, tenemos más grasa en esta zona y por ende se va apretando y se va ampliando la cavidad Menos espacio. abdominal, pero la cavidad torácica, que es donde están los pulmones, se va apretando y hay menos espacio para que los pulmones se expandan para poder respirar mejor. Entonces, es un todo en un joven de 27 años que el cuerpo empieza a colapsar. Qué tremendo como estamos viendo el camino de la muerte de alguna forma, como lo empieza de a poquito a acechar, se empieza a acercar a él, y para eso nos vamos al 2 de julio de 1971, justamente, donde él decide juntarse a almorzar con un ex compañero de universidad, con un amigo de la universidad, y según describe justamente este amigo, a Jim le da un ataque de tos, pero un ataque de tos tremendo, no estamos hablando de... No, es un ataque de tos que, de hecho, el amigo decía así como, yo casi veo la muerte que lo venía a arrancar. A ese nivel. Pamela Courson, su pareja, hasta ese día aún, ¿cierto? Ella dice, era normal estos ataques de tos. De hecho, describió en algún minuto que hace bastantes días estaba con tos con sangre muy severa, pero que pese a ello, pese a estar botando sangre al momento de toser, él no quería ir al doctor porque sentía justamente que no era el momento. Ya lo decía Carlos, la excesiva alimentación, y alimentación no estamos hablando de verdura, estamos hablando de una mala alimentación. Todo para llevar la contra, de cierta manera, ¿no? ¿Cómo? Todo por llevar la contra, ¿sí? En realidad. Todo como psicológicamente, como por decir, ustedes no me van a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Excesivo consumo de alimentos, excesivo consumo de alcohol, el consumo de drogas también, que estamos hablando principalmente de cocaína y heroína, que eran las drogas que más consumía él, fueron sin lugar a dudas la mezcla perfecta para que su cuerpo terminara colapsando. Así llegamos justamente al día siguiente de este almuerzo, al 3 de julio de 1971, donde Jim Morrison es encontrado en la tina de su baño justamente en París. Hasta ahí llegó un doctor quien dio la causa de la muerte, una causa de muerte que después de muchos años, al parecer, no dejó tranquilas a muchas personas. No existió una autopsia, falleció realmente en esa tina, en esa habitación Jim Morrison. Esa historia la tiene Alfredo Lamadrid. A ver. Gracias, Michael. De nada. A ver, Muchas respuestas quiero, Lama. sí, ¿sabes qué? Acá hay Sí, una te la cosa- dejé difícil. Sí, es que las tengo. Fue la parte más las tengo porque complicada. es cosa solamente de revisar mi propia historia. Por lo cual... Pero ya pasaste es los cosa- 27. Pero por suerte yo ya pasé esa etapa, maestro. Ahora, con esa Barbie y todo, si quiere parecer un poco al amor, a Estoy llevando la Jim contra, Morrison, maestro. Me gusta hallar la contra. a Charles Manson, es como la onda. Me gusta hallar la contra. Yo soy Contreras, la Madrid Contreras, segundo. Rey apellido. Es súper dócil. ¿Ah? Un rey lagarto cualquiera. Oye, perdóname, yo he visto muchos lagartos en mi vida, sobre todo aquí. Oye, Maestro, vamos a lo perdón, que tenemos que solamente hacer. quiero No hablaba de este... Oiga, hombre. la única diferencia de toda esta gente se fue de la casa a los 20 años, no Sí, a los maestro. 37. Y yo por eso lo admiro. Esa es mi admiración que tengo con ellos. hay Lama que todavía no va del La todo de música, onda. la música, el look, el movimiento social, todo lo que pasó me parece una basura. Eso es lo que yo admiro. La pura mano, muy Esa bien. es la rebeldía que uno busca, maestro. Por eso también los excesos. Y hablando de excesos, a mí me parece que lo que comentaba Mike respecto a esta última encuentro social que tiene con un amigo, Jim Morrison, y lo que vive ese ataque de tos, te demuestra la soledad del artista, la soledad de un hombre que había tomado un camino completamente contrario al que había tomado la gente común. La gente común que se levantaba, hacía una vida normal, trabajaba. Y Morrison, como lo decías tú anteriormente, siempre queriendo llevar la contra, tenía su forma de vivir. Y su forma de vivir significaba tampoco visitar al médico, a pesar de que fuera muy notorio para los que te rodean que estás enfermo. Y respecto a la muerte de Jim Morrison es donde comienzan todas las preguntas y es donde se ponen, creo yo, mucho más entretenido el caso. Estamos hablando de un hombre que muere el año 71, es encontrado en su departamento que habitaba junto a Pamela, en la ducha, completamente mojado, agua caliente. Según comentaba ella, cuando lo encuentra no lo puede mover por una cosa de peso. Es muy parecido incluso a lo de Elvis Presley, que también lo encuentra la mujer con la que está en ese momento y tampoco es capaz de moverlo por el alto sobrepeso que tenían ambos. Acá Y un poquito más raro nomás, porque no se tienen los datos nebulosos de quién fue el médico, todo. No se sabe hasta el día de hoy. Perdóname, y todavía no sabe si realmente murió ahí. Y yo creo que eso es lo que tratamos de descubrir hoy. Paréntesis, en la última etapa de su vida en París, él no fue solamente por la espacio cultural y permisivo que le brindaba esta ciudad. Él comenzó a meterse en la última época en mucho atado de sectas y ritos
de características... ¿Psicomágico? No decir satánicas, pero de tratar de involucrarse con entidades espirituales, que era lo que él creía. ¿Él tenía una búsqueda por ese lado? Sí, de rito. Y él, cuando se habla del Rey Lagarto, él ya no se llamaba Jim Morrison. Él decía, yo ya ahora tengo otro espíritu dentro de este cuerpo. Ya estaba en esa. No. Una larva... Una hueá de este volado. Sí, pero hecho por tiene un elefante astral. Claro, a ver, establezcamos las siguientes cosas. Jim Morrison, no hay autopsia el día de su muerte, tampoco hay ningún tipo de examen toxicológico. Cuando murió Maradona, recuerdo que Carlos lo decía, hay que esperar este examen, que apareció 2 semanas después y se indicaba que él se encontraba limpio a la hora de su deceso. Eso es casi ilegal ya. En el caso de Morrison es imposible saberlo. Y no creo que tenga que ver directamente con quién era él, sino que tiene que ver, me parece, con la gente que fue capaz de poder entorpecer la investigación que viene posteriormente. Yo creo que Carlos nos va a poder ayudar ahí. Quiero dar los siguientes puntos para establecer lo siguiente. Ya, a ver. De acuerdo al testimonio de su novia, porque lamentablemente todo el escenario de muerte de Morrison, todo el peritaje, se tuvo que hacer en base a lo que iban comentando los últimos que estuvieron con él y Pamela. No se pudo establecer, por decirte, una escena como del crimen en ese momento entre el baño y el departamento en París. Ella dijo que esa noche, la noche anterior, no habían consumido drogas, sí habían consumido whisky, por lo cual la hipótesis de esta idea de sobredosis estaría completamente descartada en la primera información del 71. Claro. Ya veremos que el 2009 la información es completamente distinta. De veras, que hay otra. Después ella declaró, y este es un punto que me gustaría tocarlo, que a ver si te puedes detener, Juan Andrés, que el 3 de julio aproximadamente, y la hora es lo que llama la atención, 3:30 am, en punto, todos sabemos que se dice que es una hora que es la hora como del diablo, ¿no? Sí, de hecho incluso hasta el día de hoy existe una explicación de carácter científico respecto a la interferencia de la posición del Sol para que en el sector de la Tierra en ese momento genera lo que nosotros llamamos las 3:30 de la madrugada. Se provoca una especie de interferencia en los ciclos circadianos, vale decir, en los sistemas internos electroquímicos, cómo funciona un ser humano cualquiera, que no solamente somos huesos, pulmones, respiración, también somos, por así decirlo, un proceso de farmacéutica y energía, pero no lo digo desde el punto de vista aquí místico, sino una energía impulsada, digamos, que tiene, al igual que las plantas, cuando de día se abren para captar cierta irradiación solar para generar todos sus procesos, digamos, de fotosíntesis, el ser humano funciona también así. Entonces a las 3:30 se genera una especie de lapsos de interferencia en donde ciertas percepciones se abren y todo lo demás. Y no es desconocido de que Jim Morrison comenzó a tener un claro interés sobre sectas secretas, mitológicas, pararreligiosas, que en París se comenzaron a crecer mucho y que era, para que se entienda, sectas esotéricas hechas a la medida de personas muy inteligentes, grandes intelectuales, como el propio Alan Moore, pertenecen reconocidamente, y para personas que tenían billetes. Entonces ahí él empieza a entrar en cosas esotéricas muy fuertemente. Es que es llamativo el comentario que hace ella, justo dar esa hora, en lugar de decir, debe estar a las 4 de la mañana, no sé, algo más aproximado. Ella despierta hasta ahora porque Morrison, ya lo decía anteriormente, por esta disnea, tenía problemas a la hora de dormir, respiraba muy fuerte o se sentía algún tipo de ronquido, por lo cual a ella le molestaba y lo movía muchas veces en la noche para que él pudiera acomodarse y pudiera respirar mucho mejor. A eso a las 4:30, después de que se despierta a 3:30, ella lo mueve, despierta a Morrison, decide ir a tomar un baño. No sé, a mí por lo menos esto es algo... ¿A esa hora de la mañana? Claro, tú decís, no sé si yo cuando me despierto a las 3:30 de la mañana pienso en ir a tomar una ducha. ¿De un baño de tina? Sí, es llamativo porque el contexto, porque finalmente es el lugar donde lo encuentran. Y ella argumenta, y aquí también es donde se empieza a entrampar la cosa, no sé qué opinará Carlos. Ella dice que él la llama después, cuando está en la ducha, y había vomitado comida dentro de esta y además sangre. Finalmente ella lo ve y le dice, no, sabéis que no llamé al doctor y el doctor déjame acá en el baño. Raro. O sea... Y posteriormente ella entra más tarde y encuentra a Jim Morrison completamente muerto. En ese momento ella pensaba, yo creo que se había desmayado, había perdido el conocimiento. Toma en cuenta que está en la ducha con agua caliente, el cuerpo está tibio. Y acá esto también es llamativo. El primer llamado que realiza Pamela no es a un servicio de urgencia, no es en busca de que vayan profesionales a revisar la escena. ¿A quién llama? Llama a un amigo, a Alan Rooney. Pero entonces, ¿por qué llamarías a un amigo? ¿Investigaron a Pamela? Lo que pasa es que Pamela, a ver, ella era parte de un círculo en Francia. A ver, Jim Morrison fue visto, dicen algunos la noche anterior, reunido con algunos dealers, vendedores de droga VIP.
Cuando digo VIP me refiero a que es un tipo que tiene cierto nivel de alcurnia, se hablaba incluso de un duque. Mira. Y este hombre está ahí como contactado con la gente que tiene mayor rango y cierto poder. Claro. No eres parte del círculo del tipo que sale, perdón por decirlo así, a comprar droga a la esquina cuando escucha un petardo. Por ejemplo, en nuestro sector. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que viene? Y es lo llamativo. Muere el 71 y el 2009 recién se puede establecer qué es realmente lo que pasa con Jim Morrison y cómo se puede dar la data de su muerte. Incluso se argumenta que él no muere en la ducha, en el departamento. Él muere en otro lugar, en un bar, en un club nocturno. Tengo una pregunta. Sí, señor. Ojo. Pero espera, ¿y eso lo voy a contar? Sí, pero lo quiero contar no ahora, Michael Roldán. ¿Cuándo? A la vuelta de comerciales y con mucho ánimo y con mucho ahínco. Y con muchas preguntas. Revisando Secretos Forense con nuestro querido Carlos Gutiérrez, para que nombrarlo a todos, ya la gente los conoce, si no estaríamos en problemas. Seguimos comentando respecto al fallecimiento de Jim Morrison. Una escena del crimen que tiene dos aristas. Ya lo decíamos, la del 71, que es la versión oficial, la que se entiende hasta el día de hoy, De la que se sabe poco y nada. y que muchos fanáticos la toman como la oficial. Sin embargo, hay algunos hechos y algunos elementos que quiero que repasemos. Comentábamos en el bloque anterior que él se termina desvaneciendo en la ducha latina. Pamela lo encuentra. En lugar de llamar a un servicio de urgencias, llama a un amigo. Raro. Para poder sacarlo. Yo creo que ella pensó que estaba vivo porque aún estaba tibio por el agua caliente. Claro. Buen punto. Lo toman, lo sacan de la ducha, lo llevan y a las 5 llegaron los bomberos al departamento. Los bomberos. Sí. ¿Por qué llegan los bomberos? Es que este es como una comedia de acontecimientos que no tienen sentido y que cuando comentemos la investigación del 2009 posiblemente va a tener mucho más sentido porque esto es contraproducente. ¿Por qué llegan los bomberos? ¿Por qué no llama a urgencias? ¿Por qué llega un amigo? Dice que lo sacaron de la cama. Y esto es un punto que lo vamos a conversar después, Carlos, creo que es importante. Lo toman, lo sacan de la cama, lo sacan de la tina, de la ducha, lo llevan a la cama e inmediatamente se puso frío el cuerpo. Yo entiendo, desde mi pequeña perspectiva y obviamente de formación cinematográfica, que cuando una persona fallece, el cuerpo no se enfría de inmediato. Tiene un proceso en el cual va soltando algunas cosas, inclusive en algunos casos esfínter o gases, para finalmente después, como se dice vulgarmente en Chile, como cuando se afinan. Y ahí recién empieza el rigor mortis, si no me equivoco. Entonces es llamativo ese punto, me parece que algo que queda como en el tintero para que lo comentemos después. A las 6 a.m. un médico certifica la muerte de Jim Morrison. En base a qué autopsia o cosa o qué habrá puesto en eso, me imagino que, como revisamos al principio, indeterminado. Ahora, la policía pide que llegue un médico forense para poder hacer una constitución de lo ocurrido y llegó a las 18 horas, perdóname, él fallece a las 4 de la mañana y llega a las 6 de la tarde del día siguiente. ¿Del día siguiente? Claro, o sea, perdón, del mismo día, madrugada de ese día y llega a las 6 de la tarde de ese pero día. eso es raro. Son más de 12 horas. Yo, por todo lo que ha comentado Carlos, entiendo que las primeras horas son claves para poder determinar qué fue lo que pasó y todavía que la escena del crimen o, en este caso, del deceso, no haya sido manipulada, no haya habido ningún tipo de cambio. Sobre todo que aquí nadie hizo nada, nadie hizo ninguna pregunta. Exactamente. Pero Le hicieron... eso era normal en esa época, perdón. ¿No? ¿Qué cosa? Pero estamos hablando, no es la era misma... normal como no dar una explicación así como lo veo, entonces no hay un ataque, ¿cachai? Lo que pasa es que mismo. Es un ataque, no investigó Claro, más. Argumentaron, es como decirte que falleció Jim Morrison en Chile para el 18. Ellos argumentaban que eran fechas de fiestas y fechas en las cuales no estaban tan atentos a todas estas cosas. Y perdóname, yo creo que en Francia, igual que en Chile, con mucho respeto a todos los que son policías, PDI, etcétera, algunas veces veis lo que está ahí y ya sabéis que firmemos y sigamos adelante. Pero no es cualquier persona. Claro, lo que pasa es que no es cualquier persona, a lo mejor para nosotros mirándolo hoy. En ese momento en Francia, me parece que era Jim Morrison, reventado de drogado, reventado curado, no era más que eso. Y aparte, perdón, ya lo habían echado a la banda, entonces ya no tenía el mismo rol. Pamela dijo y se estableció, respecto a todo lo que se comentó, que había fallecido de un ataque al corazón, que me parece que es la causa de muerte más rápida y más fácil que puede llenar en algún tipo de documento. De hecho, esa es hasta... Si quieres saber qué te pasó, moriste de ataque al corazón. En fin, y eso quedó en el 71. Ya. Tuvieron que pasar muchos años y en el 2009 se logró establecer una teoría distinta a lo que plantean estos documentos, conversando con muchas personas. Ya dijimos anteriormente, la policía tuvo que conversar con los que estuvieron, con Pamela y los que participaban de esta cena, pero finalmente esta investigación va a entrevistar a otras personas. Tengo y esto una es lo pregunta. llamativo. Dime, comente. ¿Quién solicita esa investigación en el año 2009, teniendo en cuenta que ya habían pasado bastantes años entre su deceso y ese año? Yo, para serte sincero, me parece que esto es como una investigación de expertos. Es como decir, ¿sabéis qué? Esto nunca quedó claro.
los puntos que comentaba anteriormente, acá hay gato encerrado, ¿por qué no lo volvemos a revisar? Ya. Y esto va mucho más allá de la exhumación de un cuerpo. Esto se podía hacer de manera distinta, solamente entrevistando a las personas adecuadas. Es como medicina forense arqueológica, casi una cosa así. Claro, una cosa así, se va reconstruyendo. Eso se llama reconstrucción forense, en base a las declaraciones y a la carpeta investigativa que había en esa época, pero con la tecnología de hoy o de ese momento, el 2009. Entonces se empieza a generar esta reconstrucción con medios de... Es un periodista también el que hace este proceso investigativo, se va asesorando por forenses y se llega a esta otra conclusión, que es muy importante los puntos que va a tocar Lama ahora, porque se pudo haber hecho en ese minuto y el por qué la policía no lo hace es algo a lo menos cuestionable. ¿Por qué? Porque fallece una persona en un domicilio por una causa de muerte que no se sabe. Puede o no haber intervención de terceras personas, a lo mejor no había lesiones visibles y la policía dijo no hay intervención de terceros, murió de causa natural. Pero un joven de 27 años no muere de causa natural por sí solo. Exacto. Tiene que haber algo más. No se hizo la autopsia y además lo más extraño ahí es que es un ciudadano de otro país. Exacto. Es un extranjero legalmente viviendo, pero es un extranjero per se viviendo en otro país. Entonces, si a esa persona no investigan más allá, ¿qué queda para los pobres franceses? Entonces eso es raro que en esa época, pese a que no había la misma tecnología, la investigación policial es lógico que se haga una autopsia, a lo menos. Da la sensación de que es como el caso de Whitney Houston, que es como el escenario perfecto. En el fondo muere porque tenía muchos problemas de alcohol, ¿cierto? Acá en el fondo estaba un poco peor. Mucho alcohol, entonces le dio un ataque. En ese momento la CIA tenía problemas con John Lennon, Sí, porque llamaba a la paz cuando Estados Unidos quería ir a la guerra, y Jim Morrison era alguien parecido. Entonces Pero era como, de otra forma. ¿qué hacemos con esta gente talentosa, inteligente y que tiene tanto arrastre y que están haciendo que los jóvenes hagan contrario a lo que nosotros queremos? Y ya uno prácticamente lo mataron. Y algunos dicen que fue casi por las mismas. Y como que Jim Morrison se lo dio en bandeja. Pero como no investigan. Estados Unidos no reclama el cuerpo de un ciudadano de ellos. No es menor. Eso no lo hace. ¿Y cuál es la teoría del 2009? Hijo de un almirante. Aquí se pone cuático. ¿Ya? ¿Pero cambia mucho la historia? Sam Burnett era el administrador de un importante y conocido local nocturno llamado el Club Rock and Roll Circus, así como el circo del rock and roll. Ya. Él, dentro de las declaraciones que da, argumenta que la noche del 3 de julio, a las 2 a.m., o sea, muy cercano a la data de muerte de Morrison, él estaba en el club. Él estaba compartiendo una mesa, no estaba en su departamento, estaba ahí compartiendo una mesa con 2 personas. ¿Con quién? 2 personas que Burnett reconoce inmediatamente, él sabía a la gente que iba a su club, que eran 2 dealers, 2 vendedores de droga VIP. Quiero insistir en este punto. Voy a ponerlo de la forma más coloquial y posiblemente no suene bien. Eran como los que venden, por decirte así, como la más pura. Ya. La que no pilla en los barrios, que está... Con títulos de nobleza. Y con títulos de nobleza, es lo que se habla que es un archiduque. O sea, estamos Y a hablando los famosos. Claro, de los famosos. vendedores Solamente para le vendía famosos. a gente VIP y famosa. A círculos muy restringidos. Exactamente. Y producto de mejor calidad. Y productos más cara. técnicamente de mejor calidad. O sea, más puros que finalmente van a provocar que haya mayor estrés y mayor adrenalina en el cuerpo. Ok. Él fue visto ahí. Y este administrador argumenta que en un minuto se acercan un grupo de mujeres y le oye, ¿sabes qué? La puerta, el baño de mujeres está cerrado desde adentro con llave y no se puede entrar, no se puede usar el baño. Ya, raro. Va el administrador, fuerzan la puerta y cuando fuerzan la puerta se topan con una escena muy similar al fallecimiento de Elvis Presley. Encuentran a Jim Morrison sentado en el inodoro, muerto. En Y el baño de mujeres. En el baño de mujeres. Y junto a él había un paquete de heroína. Espérate, ¿quién dice esto? El señor Sam Burnett, que era el administrador de Rock and Roll Circus, él que vio esa noche a Morrison. Es otra historia. Es otra historia. O sea, ya cambiamos el lugar donde fallece. Sin duda. Estamos Y hablando de otro delito, que es mover un cuerpo hacia otro lugar para tratar de falsear la escena del Pero crimen. espérame, Porque aquí estamos es hablando- testigo presencial. Él es testigo presencial. Exacto. Es testigo presencial de que ve a Morrison entrando en su local, estando en el local con estas 2 personas y además él es testigo presencial porque él fuerza la puerta del baño de mujeres y él se encuentra de frente con Morrison sentado en el inodoro, muerto con una bolsa de heroína Y ahí llama al la lado de sus policía. pies. Wow. Y de hecho, esto ocurre cerca de las 2 de la mañana. Exactamente. Y recordemos que la novia, en su Coincide. versión oficial, habla de las 3:30. 3:30. Entonces hay 1 hora y media para sacar el cuerpo y trasladarlo al Y departamento. no quiero seguir especulando, pero si es el baño de mujeres
es porque quizás no estaba solo también. Porque a en lo mejor algún estaba momento. manteniendo algún tipo de Y relación. después lo cerraron por dentro, no sé. Este personaje... ¿Por qué querrá la elección? Lo que pasa es que este personaje, el administrador del baño del local, dice que ve a Morrison con estos dos dealers, pero que él se para y que va... y que sale solo. ¿Pero por qué ir al de mujeres? Yo Porque también seguramente el entiendo que lo estaba desocupado. Y a lo mejor se o a lo confundió. Y mejor recuerda se que él estaba encontró con alguna borracho chica también. o también puede haber sido. Claro, y ella salió... Ahora, Y un lo detalle. encerraron a propósito. Ahora, un detalle, lo conversamos anteriormente. El cuerpo de Jim Morrison es trasladado, como explica la teoría del 2009, fallecido al departamento. ¿Y quién lo traslada? Él dice. No hay... No, se entiende que está Pamela, es parte de esto, porque Pamela era adicta a la heroína. También. Pamela... Ella lo metió. Ella lo metió y ella le presenta a estas personas. Es más, argumentan muchos que tiempo después de la muerte de Morrison, ella estaba de pareja con uno de estos tipos. No, con uno de los que está en el bar. Con uno de los vendedores de droga. Le era infiel con uno de ellos. Sí, y ella perdóname, es un lo tenía comportamiento de de muchos drogadictos extremo, que es generar, en la necesidad de obtener la droga, una relación amorosa con quien te la provee. Ojo que esa es una figura que se ha dado muchas veces. Pero que en este caso no debería ser, porque Jim Morrison podía sustentarle la vida a ella y a millones de personas más, digamos. Claro, Claro, no, que sin sea- duda. tiene O que sea, esto era meterse parte del caos sentimental que tenían entre medio nomás. Entonces, ella reconoció que Morrison consumía heroína de forma continua. O sea, ella lo había adentrado a este mundo y él se había quedado ahí. Hay algo que es llamativo, y esto es lo que hablábamos antes, Carlos. Si yo me topara una situación de este tipo y muevo un cuerpo, el cuerpo va a perder la temperatura, es imposible que eso ocurra en un proceso natural. Sin embargo, si lo llevo y lo meto a la ducha, le tiro agua caliente, voy a tratar de hacer ver como que esa persona se encuentra con vida. ¿Te parece que eso puede ser así? Sí, puede ser así. Eso, el cambio de la temperatura del cuerpo se llama algor mortis, que es el cambio, es la disminución de temperatura. Nosotros, seres vivos, estamos, o sea, humanos, aproximadamente 36.5, eso es un promedio normal de temperatura. Ajá. Cuando uno fallece, en condiciones normales, que estamos hablando de julio, en el hemisferio norte, en París, verano, aproximadamente el cuerpo pierde 2 grados Celsius por hora. Entonces, al meterlo al agua caliente o al agua tibia, dejarlo en la tina, va a mantener, entre comillas, la temperatura del cuerpo, que es lo mismo cuando uno tapa un cuerpo con una frazada. Claro. No va a evitar que el cuerpo pierda la temperatura, pero sí puede Ralentizar ese el proceso. Ahora, ojo, él en esos días hablaba que esta droga que le vendían estos tipos, VIP, era una droga que después fue conocida como la blanca china, que específicamente es metafentanil, que es un tipo de droga que es mucho más extremo, que con una menor dosis logras el mismo resultado que una dosis mayor. Y Jim, como no la conocía, nadie le dice, oye, te voy a inventar, esta es la nueva, así que ten cuidado. No, él posiblemente trató de aplicarse una dosis a la que acostumbraba, sin saber que este producto era mucho más potente que el anterior. Es más, al momento a los días de su muerte, en uno de sus cuadernos, porque él siempre tenía notas y iba tomando notas, decía en su último escrito, "This is the end", este es el fin. Y así fue como lo retrató la prensa. Creo que tenemos los apoyos. Increíblemente, muy poco. Empezaron a publicar 5 días después de su muerte. Y estos fueron los pequeños, por decirlo así, notas que se escribieron respecto a Jim Morrison. Muy a lo Trump con la prensa de hoy. Exacto. Que no lo O sea, querían. le faltó Una Twitter, calumnita. maestro. Sí, absolutamente. Ahora, para que ustedes entiendan, había tal nivel de desinformación o, digamos, pocos datos empíricos que fue recién la fecha 5 de ese mes y de ese año, que la prensa británica comenzó a especular y a decir, parece, como muchas veces se ha hecho con Kim Jong-un, parece que Jim Morrison murió. Y esto comienza a llegar a oídos de la disquera, que de cierta manera todavía seguía teniendo los derechos, Elektra. y que le hacía llegar Elektra Records, le hacía llegar un jugoso cheque a Jim Morrison y al resto de la banda. Y ellos al principio lo desmienten. Dicen, ¿saben qué? Esto es parte de una leyenda urbana. Siempre se habla de que él está más allá, de que regresa de la tumba, de que está en sectas raras y todo lo demás. Y finalmente dicen que no pasa nada. Pero como no logran comunicarse con Jim Morrison, es el productor, precisamente representante de esta casa disquera, que decide viajar a Europa, llega a París y ahí es cuando se encuentra con Pamela, desconsolada, llorando en Père Lachaise, que es el lugar donde está el cementerio y por tanto la tumba
de Jim Morrison. Por primera vez se confirma y ahí es donde comienzan todas estas portadas. Oye, y de ahí, ojo, aunque ustedes no lo crean, ordenados, gente de la milicia, estoy hablando de la familia Jim Morrison, recién se dan por enterados. No te puedo O sea, está hablando varios días después, cuando era considerado casi una leyenda urbana, y que finalmente, yendo el manager, termina confirmándolo absolutamente, y que ya veremos incluso con una inscripción bastante extraña, que según se habla, la familia lo reconoce, que es los propios cosanguíneos de él, que deciden colocar en algo que hasta el día de hoy es producto de la polémica, porque está escrito en un griego que algunos apuntan que es griego antiguo, como que hace un dialecto, Claro. y otro de que tiene una traducción un poquito más, digamos, más querendona. Según lo que reconoce la familia, lo que en griego normal estaría en el epitafio de la tumba de Jim Morrison, en el cementerio de Père Lachaise, ¿cierto?, en Francia, es recuerdo del héroe llevado por su demonio, o también el demonio está en mí. Cuando otros hablan de que es en realidad un mensaje un poquito más esperanzador, casi todos parecen estar de acuerdo que él claramente a esa altura estaba metido en cosas raras. Dato anecdótico, pero no menor, la película protagonizada por Eric Bana, que se llama algo como La fuerza del demonio, El enemigo del demonio, algo así, que está basado en un hecho real de un cura exorcista con un policía que hasta el día de hoy hacen dupla haciendo charla, porque este policía vio con sus propios ojos casos de exorcismo que él jamás hubiera imaginado, que van contra la lógica, gente levitando, dando vuelta a la cabeza y todo. Decía él que cuando él comienza a involucrarse como miembro de la ley y el orden, escuchaba la canción de Jim Morrison, Break On Through to the Other Side, en su cabeza, ya no entendía por qué. Y termina involucrado en estos casos de posesiones satánicas. Solo un dato, digamos, a tomar en cuenta. Vamos, Carlos, a la hipótesis. Tenemos 3. Este incluye la que se hizo en el momento y la luego en el estudio del año 2009. Vamos con la primera, que dice lo siguiente, y aquí necesitamos toda explicación. Hipótesis 1, ataque al corazón. Que esto es cuando no se sabe. Esto fue establecido por el médico que diagnosticó su muerte pese a no haber realizado una autopsia. ¿Cómo será? Médico de quien no tenemos ni siquiera el nombre, porque el tiempo lo olvidó. ¿Cómo? Y nadie se ha presentado como el autor de haber firmado esa ficha. Exacto, eso es lo que el médico diagnosticó en ese momento y estableció como causa de muerte en base a las declaraciones de Pamela, que era la última persona oficialmente que lo vio con vida. Ajá. Y narró todo esto De la ducha, y del agua y de la tos que tenía, y por eso el médico habla de un ataque al corazón. Eso sumado a las 12 horas que tuvieron que esperar en la escena del crimen hasta que llegó el otro médico forense que fue llamado por la policía y dijo, si un médico ya dijo esto, yo digo lo mismo. La hicieron Y así fue. cortita, ¿eh? Pero perdóname, qué raro. La cosa de la muerte es la salida más fácil. ¿Cómo se da los hechos de la muerte? Y además... Es Jim Morrison. No, pero espérate, y además se sabe 5 días después. Es como que tenemos 5 días para tratar de limpiar muchas cosas y no quedar ningún cosas. tipo de evidencia. Esa sensación me queda a mí. Lo que pasa es que es súper raro porque, vuelvo a insistir, fallece una persona joven en su domicilio sin seguramente intervención de terceras De personas, otra nación. otra nacionalidad. Pero no podemos saber si y no hay hay intervención, autopsia. Claro. Por eso, y no hay autopsia. No hay autopsia. Carlos, y por Entonces- ejemplo, perdona, la familia nunca se pronunció al respecto, nunca pidió una investigación, nunca hubo una demanda, por ejemplo, de por medio hacia el médico. No hay ninguna información ni ninguna solicitud de la familia de esas características. Ni siquiera solicitó la repatriación. El por qué... Sí, es muy Eso es No lo muy sabemos. extraño, que la familia no haya querido tener el cuerpo de regreso. Es que como pueden, que se pueden haberlo desligaron. dejado o a lo mejor la familia puede haber estado presionada. Eso no lo El vamos a papá saber. almirante, yo creo que Es tiene un otra almirante. conexión ahí. ¿eh? O a lo mejor la misma familia, de repente uno puede pensar que la familia trató de ocultar cosas también, cosas que a lo mejor a ellos les podrían haber dado vergüenza. La familia, estamos Claro. hablando de un O la familia papá... colaboró, porque son militares. Es que sabéis que el papá tiene una formación militar. Claro. Una formación súper esto ya consideración. bien, bien, una Roldán, formación me gusta. súper cuadrada. Sí. Probablemente hay cosas que dentro de la formación de ellos les puede dar vergüenza. Como, y lo conecto, no estoy diciendo, estoy conspirando, estoy conectando Pero cosas. puede ser. Como por ejemplo que su hijo haya perdido la vida en una especie de ritual satánico. Por ejemplo. Eso es algo que a muchas personas sí le puede llegar a dar vergüenza, efectivamente. No estoy diciendo que él se haya puesto como una especie de carne de cañón, pero a lo mejor un mal ritual pudo haber terminado Por en ejemplo. algo
en una muerte. Y eso sí se tiene muchas cosas que ocultar, eso sí se oculta en 5 días, eso sí le genera vergüenza a muchas personas. Es muy raro que no se realicen todas las cosas y que la familia no lo pida. Y no se desconoce lo que tú estás diciendo, Mike, que es una posibilidad de la que nunca probablemente nos enteraremos. Segunda hipótesis que causaría la muerte de Jim Morrison. Dice así: sobredosis de droga. Aquí como Whitney Houston, haciendo la corta también. Existe la teoría que consumió heroína a la que no era adicto, sin embargo, sí lo era a otras como el LSD, marihuana, cocaína y peyote. Te sumo un detalle, perdóname. Ella, Pamela, en un principio cuando la interrogaron dijo que Jim no consumía heroína. Exacto. Y en el tiempo se vio obligada a reconocerlo. Es que Sí, ahí... qué raro. Yo creo que consumí heroína, hasta lo que tengo entendido, un par de veces, ya que hay adicto, Sí. Con una. quiera o no. Es que acá él aspiraba a la heroína, no la inyectaba, era peor. Ya, pero era bravo, porque entonces no lo aguanta nadie. esta hipótesis es muy importante porque Pamela, que era la novia, ella era la adicta a la heroína en primera instancia, y después ella introdujo a la heroína a la vida de Morrison. Y ella después reconoce que efectivamente sí, Morrison consumía, y obviamente ya se dan cuenta que Pamela no estaba diciendo la verdad. ¿Qué es lo que ocurre? Que la heroína que él consumía era esta heroína, la blanca china, que es una heroína sintética que empezó en el año 1970 a distribuirse en París y trataba de destronar la heroína mexicana. ¿Cuál es el problema de esta heroína? Es que es una heroína mucho más potente que la mexicana, por ende la dosis que si consumía heroína normal, por llamarlo de una forma, no sé, 1 gramo, y si ahora consumía 1 gramo de esta otra, era el doble de dosis y obviamente lo iba a matar. Chuta. Ya, o sea, a ver, está súper compleja la situación, porque en realidad las dos primeras hipótesis hacen la corta. Primero, de médicos que no hicieron la pega, y segunda, Con de amigos algo... que no se reconocen, que no hay un nombre de por medio. Pero cáchate, Imagínate, históricamente no hay quien buscar. Tenemos la tercera hipótesis entonces. Atención, dice así: alcoholismo severo. Bueno, inició su era de alcoholismo en su adolescencia, y de acuerdo a los testimonios de sus amigos cercanos y la novia, que no habría que nunca creerle nada, la mayoría del tiempo Jim estaba ebrio. Oye, a ver, no quiero decir nada, pero pareciera que este es el mal menor dentro de todo. Sí, el consumo excesivo, de alcohol durante un largo periodo va a generar un daño hepático considerable. Él consumía alcohol desde cuando era adolescente, y eso genera un daño en el proceso del desarrollo del hígado, porque cuando uno es adolescente el cuerpo todavía se está desarrollando. Entonces pudo haber generado un daño irreparable a esa altura, y a los 27 años ya el hígado ya no funcionó más y colapsó. Claro. Es como de trago diario, es como de tomar diariamente. O sea, no tomar, sino que estaba borracho. Y estaba borracho, o sea, intoxicado todos los días. Claro, es diferente tomar un vaso todos los días a estar borracho o intoxicado todos los días. Ok, hemos escuchado 3 hipótesis, de las cuales se pueden sumar, o quizás por ahí ninguna nos convence del todo. Sin embargo, gracias al estudio del año 2009 y junto a nuestro científico perito forense, Carlos Gutiérrez, tenemos las conclusiones, lo que nadie te ha dicho hasta ahora de Jim Morrison, y entender realmente qué fue lo que le quitó la vida y cuál sería por entonces la causa de su deceso. Todo esto, por supuesto, a la vuelta de esta breve y última pausa comercial. No te muevas.